Hola, mi nombre es Jorge Tábora y hoy vamos a hablar de la suma de los ángulos de un triángulo. Los objetivos de este vídeo es demostrar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. El contenido conceptual que estamos desarrollando es la geometría de triángulos. Para esto es necesario que el alumno ya conozca lo que es el concepto de paralelismo y lo que son los elementos de los triángulos. En este vídeo lo que vamos a hacer es una demostración basada en la relación de los ángulos formados por dos rectas paralelas y su transversal. Vamos a estudiar este ejemplo. En este ejemplo lo que tenemos es un triángulo denotado por sus vértices A, B y C, al cual vamos a llamar triángulo ABC. Y también vamos a definir los ángulos de este triángulo como el ángulo A minúscula, B minúscula y C minúscula, que serían estos tres ángulos internos, los cuales vamos a demostrar que la suma de estos tres ángulos internos es igual a 180 grados. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar tres triángulos del mismo tamaño que este que tenemos aquí, pero en diferentes posiciones. Como podemos ver aquí, tenemos otro triángulo exactamente igual, pero en una posición diferente. Y otro triángulo, o sea, tenemos aquí tres triángulos iguales colocados de esta forma. A estos triángulos los vamos a llamar, si este era el triángulo ABC, este triángulo de aquí va a ser el triángulo ACD y este de aquí va a ser el triángulo DCE. Con estos tres triángulos vamos a expresar la medida de los ángulos de estos tres triángulos en función de los ángulos del primero. De este primer triángulo teníamos estos ángulos, los de este segundo triángulo los vamos a denotar como A', C' y B', en función de los ángulos del primero que era A, B y C. Y los ángulos para este segundo triángulo los vamos a denotar como A2', como vemos aquí, B2' y C2', siempre en función de los ángulos que teníamos inicialmente, que era A, B y C, que eran estos tres ángulos iniciales. Con esto vamos entonces a ver que las medidas del ángulo A, que sería este ángulo que tenemos en el triángulo azul, es igual a la medida del ángulo A' y es igual a la medida del ángulo A2'. Lo mismo sería, como podemos ver, lo mismo sería para las medidas del ángulo B, va a ser igual a la medida del ángulo B' y a la medida del ángulo B2'. Y por último, la medida del ángulo C, que sería este de aquí, va a ser igual a la medida del ángulo C' y a la medida del ángulo C2'. Porque habíamos dicho que estos son tres triángulos del mismo tamaño. Con esto que hemos definido aquí, ya nosotros podemos preguntarnos cómo son los lados AB y CD. Si observamos bien, este lado AB y el lado CD, que sería este lado de aquí. Podemos observar que estos dos lados son paralelos. Entonces, utilizando la definición de estos dos lados paralelos y utilizando la transversal, que sería A, que va desde A hasta C, nosotros vamos a ver entonces que hemos dicho que estos son paralelos porque estos ángulos que tenemos aquí, el ángulo C' y el ángulo C, van a ser entonces ángulos alternos internos. Esto viene de cuando nosotros tenemos dos líneas paralelas, como por ejemplo la que podemos observar aquí, AB y DC. Al trazar una diagonal entre ellas, los ángulos que se forman son ángulos alternos internos y estos ángulos son congruentes, lo que quiere decir que tienen las mismas medidas. Entonces, para demostrar de que estos tres ángulos internos son igual a 180 y con el análisis que habíamos hecho anteriormente, vamos a partir de este triángulo inicial, vamos a llamar CE a una extensión de BC, o sea, vamos a extender la base de este triángulo en la misma dirección y a esta extensión la vamos a llamar CE. Y luego vamos a trazar un rayo paralelo a
a este lado del triángulo, que sería AB, vamos a trazar un rayo paralelo, CD. Vemos cómo estos son paralelos. Y entonces con esto teníamos estos ángulos que habíamos definido anteriormente. Este ángulo lo llamábamos A' y este ángulo B2'. Por definición nosotros podemos ver, como habíamos dicho, que estos dos son paralelos, AB y CD son paralelos. Estos ángulos de aquí, el ángulo A y el ángulo A', son ángulos internos, o sea, son congruentes, lo que quiere decir que tienen la misma medida. Este ángulo de aquí con este ángulo de acá. Luego, el ángulo B2', que sería este ángulo que tenemos aquí, es igual a el ángulo B. ¿Por qué? Porque son correspondientes. Si estas dos líneas son paralelas y vemos que esta es la misma base porque hemos hecho una extensión, estos dos ángulos tienen también las mismas medidas. Y por último tenemos el ángulo C, que corresponde al triángulo, que sería igual al mismo, asimismo el ángulo C. ¿Qué tenemos aquí entonces? Podemos decir que la medida del ángulo, o sea de los tres ángulos que tenemos aquí, A, B y C, va a ser igual a la medida del ángulo A', que es igual a este, C, que sigue siendo el mismo, y B2', que es igual a este. O sea que la medida de estos tres ángulos de aquí es igual a la medida de los tres ángulos internos del triángulo. Por lo tanto, podemos decir que la medida de estos tres ángulos, o de la suma de estos tres ángulos, que sería ángulo A, ángulo B y ángulo C, va a ser igual a la medida de todo este ángulo de aquí, BCE, el ángulo formado por estos tres ángulos de aquí. Y si observamos bien, este es un ángulo llano, que es la mitad de una circunferencia. Por lo tanto, si este ángulo de aquí mide 180 grados, que es un ángulo llano, y hemos dicho que estos tres ángulos son iguales a o congruentes a los tres ángulos internos de este triángulo, los tres ángulos internos de este triángulo también miden 180 grados. Y de esta forma hemos demostrado cómo la medida de los tres ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Con esto hemos logrado alcanzar nuestros objetivos. Hemos demostrado que la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180 grados. Muchísimas gracias.